Bueno, si entiendo bien la pregunta, creo que eso fue algo intuitivo que asumimos al principio del programa. Primero, con la idea fuerte de que comunidad somos todas y todos, que es sentirnos parte de la comunidad, no externos, sino como siendo parte. En la institución ha sido muy común, bueno, vamos a hablar, darle una charla con la gente, vamos a hablar con la comunidad, vamos a hablar con los estudiantes, bueno, pero sentirnos parte. Como decía, no siempre se ha logrado, pero cuando se logra realmente la experiencia es transformadora, ¿no? Lo otro que me preguntabas, creo que bueno, una constatación. Es un programa que lleva 15 años, que no es poco, que se sostenga. Personalmente creo que es un programa que tiene esta característica, que no reparte nada, sino que abre espacios para que se compartan los saberes y los haceres que tiene cada uno y cada uno de los presentes. Rara vez hay una disposición espacial como la de ahora, alguien que habla, que da una charla, muy rara vez, sino más bien en círculo, y son relativamente con personas no más de 30, 40, a veces un poco más, a veces menos, pero que cada uno tenga libertad de expresar cómo cuida a su niño, qué cosas ve, qué conocimiento sabe de una planta o de un masaje, y se comparten entre todos. Es un espacio para compartir, saber y hacer, y eso puedo testimoniar como por mi profesión, cómo aporta a la salud pública elevando la autoestima, ¿no? Porque estamos colonizados de que lo de afuera es mejor, ¿no? Siempre recuerdo en una experiencia que tuve hace varios años, en un encuentro popular en un barrio, que se iba a hacer un jarabe con una planta que se llama ambaí, ¿no? Y bueno, con esas coordinaciones maravillosas, no estaba la llave, bueno, se demoraba el inicio, y comienzo a hablar con una vecina, una campesina. Me dice, ¿qué es lo que van a hacer? Y jarabe de ambaí. ¿Y qué es el ambaí? Y esa planta que tenemos ahí, ¿y para qué sirve? Ah, mirá, siempre mamá, mi abuela, hacíamos té para todos, es fantástico, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que van a hacer? Jarabe. ¿Y por qué? Y no sé. La promotora dice que va a ser jarabe, y será porque va a ser parecido a la farmacia y va a ser mejor, ¿no? Por eso tienen que ser muy cuidadosos en el respeto de los saberes populares. Eso lo hemos aprendido, por ejemplo, acá en el norte hay una planta que popularmente se conoce como la penicilina, porque no hay grano que se resista, y se usa pasando la hoja o haciendo una cocción, y bueno. Y a veces hemos encontrado en encuentros con familias, y tenemos este problema del grano en los chicos. ¿Y qué hacen ustedes? Y tenemos la penicilina, esa planta, una amarantácea. Y bueno, entonces, ¿qué problema hay? El problema es que no está todo el año. Entonces sí, hacemos un aporte, porque las consultas que hemos hecho con profesionales que trabajan en fitoterapia, con la Universidad de Rosario, el Instituto de Superior Ciencias Médicas de Villa Clara, de Cuba, y hemos preparado unas normas para hacer fitofármaco en casa, con un fueguito de leña, si no hay otro, con un recipiente, saber cuánto tiempo tiene que fundirse la grasa, cuánta cantidad de la planta hay que poner y cómo hay que proceder. Hay que hacerlo bien, sencillo, pero bien. Y es un fitofármaco. Entonces sí, se comparten saberes y haceres. Bueno, un ejemplo nomás sobre cómo podemos hacer el ejercicio para romper eso de cómo vamos a organizar la comunidad. La comunidad está organizada por sí mismo, ¿no? No vamos a rescatar nada. En todo caso, tenemos que aprender, receptar, ¿no? Por eso pienso que es un desaprendizaje esto de que vamos a organizar la comunidad, ¿no? Sino que es un aprendizaje que podemos aprender de muchas personas que son sabias, que tienen un conocimiento, y abrir espacio, porque evidentemente hay una relación asimétrica de poder, así es la sociedad. Entonces, ¿cómo renunciar a ese poder fatuo de sentirnos importante para recuperar el sentimiento de que todos somos pares? Y no importa
que se tenga un título, grado de instrucción, sepa leer o no leer, sino que todos somos personas y todos podemos saber y todos podemos enseñar. Marta, ¿quieres agregar algo? No, me queda como resonando lo que dice Julio con relación a que de pronto creemos que nosotros como trabajadores sociales o como interventores muchas veces hacemos intervenciones en las comunidades y creemos que somos nosotros los que construimos la comunidad y la organización, y resulta que la comunidad ya está y tiene motivos, pero hay comunidades, no hay la comunidad, son comunidades en plural, porque cada comunidad tiene un motivo distinto, tiene una intención distinta. En la red de escuelas de música de Medellín, cada escuela constituía su propio asociación de padres, entre comillas, que realmente siempre se resistieron a convertirse en una institución legal. Ellos no querían ser asociación con personería jurídica y esas cosas, sino que querían ser un grupo de apoyo. Grupo de apoyo, que es el lenguaje de la solidaridad, es lo que entienden nuestras comunidades de lo que significa estar juntos y trabajar para el bien común. Entonces, ponerle a eso el rótulo de que es una asociación jurídica y legalmente constituida, le quita esa esencia, y por eso la gente decía, no, es que somos el grupo de apoyo. Pero entonces uno decía, ¿quiénes son? La asociación de padres. Ah, ya, ¿tiene personería jurídica? ¿Desde cuándo? No tenemos, somos un grupo de apoyo, porque renunciaban a dejarse, dijéramos, como atrapar por esa institucionalidad que les quitaba el sentido y el significado de lo que ellos habían construido en esa cotidianidad de encontrarse y pensar en alternativas de vida para sus hijos y a nivel comunitario. Entonces yo creo que eso es muy importante, Julio. Muchas gracias por eso que dijiste. Sí, coincido en eso con Marta. Y ahí vamos a la siguiente pregunta. Cuando hablamos entonces de transformación social, de inclusión, de promoción social, con este tipo de proyectos, de programas, ¿qué sería allí lo inclusivo o qué miradas es necesario recuperar para que efectivamente se trate de un proceso que acompañe esta intención de promover o de dinamizar o de, bueno, vos hablas siempre de las R, del reconocer, recuperar, no tanto de introducir cosas externamente. Bueno, ¿qué sentidos ustedes recuperarían allí para hablar de qué es lo que hace que una escuela de música sea inclusiva o qué hace que un programa de salud comunitaria esté asociado a la promoción o al desarrollo social? Bueno, creo que la pregunta que ha formulado acá Mariana es clave. No hay cosas mágicas. Creo que todos son cosas, procesos graduales. Y a veces son logros puntuales. Por ejemplo, un encuentro que haga que vecinas o familias de un barrio se conozcan y descubran problemas que tienen y se ayuden entre sí, ¿no? Por eso decía al principio el valor del encuentro, el encontrarnos, ¿no? Creo que la revolución se hace cotidianamente, ¿no? con este tipo de acciones. Aunque ocurra, como habremos visto muchas veces, vecinos que se ayudan por una situación puntual, por una emergencia hídrica o por una situación de violencia de género, al mes o 2 meses están distanciados por alguna razón. Pero se ha tenido la vivencia del encuentro solidario, del encuentro de ayuda mutua, ¿no? Creo que son momentos históricos que estamos viviendo, que es necesario, soy un fanático de la comunicación, que es necesario comunicar estas microexperiencias, porque los pocos que creemos que somos muchos, los que creemos que tenemos que cambiar el paradigma cultural, que creo que el paradigma cultural es lo de fondo. Siempre hablamos del sistema perverso
que genera inequidades, violencia y guerras y agresión al planeta, que es el capitalismo. Pero está el capitalismo y hay una cultura que lo ha generado. No es cuestión de cambiar el capitalismo y siguiendo siendo antropocéntricos, sino que tenemos que sentir que somos pertenecientes a la vida y crear un sistema de convivencia, de ayuda mutua. Y creo que hay signos de vida, y esto es que a mí me da esperanza y entusiasmo. Hay signos de vida, hay personas que realmente demuestran que viven de otra manera, produciendo alimentos saludables, producción local de semillas, ayudas solidarias, ¿no? Creo que hay muchos signos de vida, y lo que hace, concretamente como me pregunta el programa, es registrar estos signos de vida y facilitarlo de nuestras posibilidades, con nuestros logros y fracasos y aciertos y desaciertos, porque es un continuo aprendizaje y desaprendizaje. Fundamentalmente, personalmente creo que es una vivencia hermosa cuando tomamos conciencia que desaprendemos nuestro antropocentrismo, nuestra egoemia, ¿no? Y recuperamos el niño, la niña que somos cada uno de nosotros. Bueno, la pregunta por la inclusión y por el reconocimiento es bien interesante desde el punto de vista del proyecto de Red de Escuelas de Música de Medellín y de todo eso que les comentaba que estuvimos haciendo como alternativas de futuro para Medellín, porque precisamente era una de las cosas que veíamos. O sea, les comentaba al principio que los jóvenes nuestros empezaron a visibilizar y a emerger como víctimas y victimarios y no como sujetos de derecho. Cuando empezamos a decir que los jóvenes de Medellín no todos eran sicarios, porque todos estaban estigmatizados en la década del 90, y encontramos, haciendo una caracterización de los jóvenes en esa época, que el 1% de los jóvenes de Medellín estaba armado y el resto estaban ahí agazapados, escondidos, muertos del miedo, esperando qué podíamos hacer. Incluirlos a través del arte fue definitivamente una buena decisión, y precisamente parte del impacto de la red. Nosotros hicimos una evaluación de impacto como a unos 7 años de haberse constituido la red, y encontramos impactos como estos: confianza. Los chicos que antes estaban llenos de miedo, que se sentían apabullados por el otro chico de la chaqueta, la moto, la plática en el bolsillo y el arma, empezaron a ser símbolos de éxito para sus otros compañeros de barrio. Hubo una época en que ese era el símbolo del éxito, era el muchacho que llevaba pues la chaqueta de cuero que había comprado con plata mala vida, después de hacer un negocio, entre comillas, con el narcotráfico, que llevaba una moto, entonces las chicas se querían montar en esa moto. Y progresivamente empezaron a ver en el niño que pasa por su barrio y va hacia la escuela de música con su violín al hombro o con su guitarra, ¿cierto? O con cualquier instrumento que llevara en su estuche, empezaron esos niños a convertirse en modelo para otros niños. Y esos modelos de éxito que se tenían en la chaqueta de cuero se fueron diluyendo y se fueron perdiendo gracias a eso. Entonces, por ejemplo, la inclusión social se encontró como uno de los resultados de la red en esa evaluación que se hizo, y se nombraba como un incremento de opciones y oportunidades de futuro para nuestros niños, y hay una percepción de membresía y pertenencia a una red social, que eso también es muy importante en términos de inclusión. El hecho de constituir redes, las redes que después se convirtieron también en otras, no solamente la red de escuelas de música de Medellín, hay una red de plásticas, hay una red de teatro, red de literatura, red de danza. Entre esas redes empezamos a hacer una conversación y un compartir, y es muy interesante porque eso determina de muy buena forma eso que les decía, la membresía y pertenencia a una red social y a una red que está dando, dijéramos, de qué hablar en la ciudad.
también encontramos que el arte y el trabajo con la música estaba generando confianza, fortalecimiento del autoconcepto de nuestros niños, niñas y jóvenes, autoestima, que decía ahora Julio, todos estos factores asociados a una capacidad de logro y a la percepción de sus propias metas. Chicos que no estaban acostumbrados a planificar nada. Les cuento que una de las cosas bonitas de impactos de la red es que, o de estas redes artísticas, porque no es solamente la de música, es que los niños que están mal en el colegio, que les está yendo mal, les empieza a ir bien, empiezan a participar en la red y les empieza a ir bien, y uno dice, ¿pero por qué? Porque ellos empiezan a convertirse en chicos rigurosos en términos de distribución del tiempo. Es impresionante, pero empiezan a hacer sus prácticas artísticas y le sacan tiempo a sus tareas escolares y empiezan a ordenar sus cosas, a organizar como su vida y su pensamiento también, porque la música es poderosísima para la organización de las ideas y del pensamiento. Otro de los impactos que encontramos en esa evaluación fue precisamente una de las cosas que queríamos, y era lograr que los chicos adquirieran habilidades para el manejo pacífico de los conflictos, para la tramitación de conflictos. Entonces, en esa perspectiva encontramos que nuestros niños empezaron a entender los límites, a tener una percepción sobre los límites, la responsabilidad social y el manejo de sus emociones, porque la red de escuelas de música de Medellín no solamente se trabaja música en las escuelas, hay todo un área de expresión corporal y otra área que es el área psicosocial, trabajo con el cuerpo y trabajo con el alma y con el pensamiento. Entonces es todo eso de hacer que los chicos experimenten otras cosas también en sus relaciones cotidianas en la escuela de música. Otra cosa que encontramos, lo que les decía, la perseverancia y la disciplina y el uso del tiempo, esas como impactos de la red. Y la relación con el cuerpo, la conciencia que adquirieron sobre su autocuidado, el impacto de esta relación con el cuerpo, encontramos en esa evaluación que hicimos que era 5 veces mayor en las niñas que en los niños. Las niñas empezaron pues a tener una relación distinta con su cuerpo, pero también porque hay una cosa muy especial que se trabaja con la música. Todos los niños que entran a la red cantan, deben cantar. Lo primero que hacen, el primer instrumento que ponen a funcionar es su voz, y ese instrumento de la voz hace que los niños empiecen a cantar las notas antes de tocarlas, y cuando toman el instrumento en sus manos se convierte realmente en una extensión de su cuerpo, porque ya con el cuerpo han experimentado muchos sonidos percutivos, pero también han experimentado con su voz las notas musicales. Eso que uno dice tan técnico, tan cierto, es tan importante desde el punto de vista social, no se alcanzan a imaginar cuánto. Y uno cómo ve esa transformación de un niño que llega a la escuela de música y a los 6 meses ya es tan libre, es tan tranquilo, se maneja tan bien con su instrumento y con las relaciones humanas. Es algo de verdad muy impactante verlo. Fui muy largo, ¿cierto? Está bien. Estamos bien con el tiempo todavía. Bien. Bueno, vamos a la última pregunta. Para los dos. En la presentación de Julio y en lo que habíamos conversado antes, él mencionaba la intersectorialidad y la integración de saberes como premisas del programa o de la atención primaria de salud comprensiva e integral. ¿Podrían escribir a la idea de que son premisas claves de todo proceso participativo, el construir procesos intersectoriales y que promuevan la integración de saberes? Creo que ya lo fueron respondiendo, pero si quieren decir algo más al respecto. Bueno, creo que es clave, se declama mucho con lo intersectorial, pero tenemos una cultura kiosquera. Dentro del mismo sector, cada dirección, cada área, bueno, tiene su banderita, yo hago lo mío, no me meto con lo tuyo, y yo quiero vivir tranquilo. Y es como si el mundo empezara y terminara en la propia área, ¿no? Creo que es un camino innecesario que trabajemos intersectorialmente, desaprender
de nuestras banderitas egoémicas. Y lo que yo puedo compartir de la experiencia con el programa es que se ha dado intersectorialidad en terreno, ¿no? Así hemos podido trabajar con comunidades educativas, con sectores de otros ministerios como el de la producción, con otras organizaciones libres del pueblo, ONGs, o grupos informales. Se ha podido articular, pero en terreno con una temática que es de interés común, ¿no? Pero sería sumamente necesario, eso es mi visión personal, para la humanidad, que mientras subsistan los estados, como están organizados, todos los sectores tengan como objetivo el cuidado de la vida. No solamente el cuidado de la vida de los seres humanos, sino de toda forma de vida. En definitiva, que se asuma, se internalice, se vivencie que toda acción de cada ciudadano y de cada organismo de Estado tendría que ser que sea concrete el derecho de la madre tierra, porque de ella dependemos en nuestra vida y nuestro futuro como especie humana. Que el cuidado de la vida, los derechos de la madre tierra, sea como la brújula, la luz, el norte, que dirija todas las acciones de cada sector y de cada persona. Bueno, es que sobre intersectorialidad y diálogo de saberes hay mucho que decir cuando uno participa de experiencias como la Red de Escuelas de Música de Medellín y en los procesos culturales de la ciudad de Medellín. Intersectorialidad, pues hay una anécdota que tenemos desde la red, porque la red cuando nace a partir de las secretarías de educación, Entonces, las primeras escuelas se instalaron en colegios públicos, se les asignaban unas aulas y ahí los niños ensayaban, pero esas primeras escuelas fueron de vientos. Entonces, muchas veces había mucha interrupción de las clases mientras un niño estaba aprendiendo a tocar un instrumento de viento. No es fácil, hasta para los músicos es duro escuchar a un niño que está haciendo sus primeras prácticas. Para los profesores también lo era, pero fue muy difícil y empezaron toda una tensión muy fuerte producida desde ahí, desde la escuela, para que esos programas se fueran de ahí, que se vayan esos músicos de ahí. No fueron capaces de articularlo al currículo. Y entonces se creó la Secretaría de Cultura Ciudadana y fue la Secretaría la que asumió el programa de Red de Escuelas de Música de Medellín, y obviamente cuando se lo entregaron a la Secretaría de Cultura, los directores de los colegios, que eran los que estaban a su cargo, estaba el inventario de los instrumentos de las escuelas, inmediatamente felices se deshicieron de esa responsabilidad, lo pasaron a las secretarías, eran desesperados porque les recibieran esos instrumentos rapidito. Y esa falta como de visión desde la perspectiva educativa, de la institución educativa, a mí me dolía muchísimo, porque yo decía, pero ¿cómo no aprovechan esto como para hacer precisamente el trabajo extracurricular, para seguir fortaleciendo pues todo lo que hay que fortalecer en un colegio? O sea, los mismos profesores de artes podrían aprovechar muchísimo eso y dejar qué pesar en una práctica que tenemos en Medellín, no sé si aquí sucede, pero uno va y habla con el profesor de artes y no es artista, es un profesor que hace dibujo técnico, y lo que enseña en artes es dibujo técnico, trazar unas líneas que no tienen ningún sentido, ningún significado para los chicos. O sea, es muy duro, ni siquiera esa capacidad de aprovecharlo. Entonces, ese diálogo intersectorial entre cultura y educación siempre habrá necesidad de hacerlo, de intencionarlo, porque ahí hay una tensión muy alta, porque para los educadores eso es una cosa no formal, eso no da título, eso es como para el ocio y el tiempo libre.
y no lo consideran como algo importante. Entonces, yo creo que ahí ese diálogo es el primero, pero el segundo es el diálogo que efectivamente tenemos que hacer con algo que decía Julio que es profundo, y es, es con lo que saben las comunidades. Cuando nosotros empezamos a trabajar lo de la Orquesta Escuela de Tango, nos fuimos a preguntarle a los niños de los barrios. Hay un barrio en Medellín que se llama Manrique, que es la cuna del tango en Medellín. Incluso hay una calle dedicada a Gardel, hay una casa gardeliana, hay un museo, en fin, un montón de cosas que tienen que ver con el tango, y empezamos a conversar con los niños, y nos daba mucho pesar porque ellos no conocían el tango. Y un niño, uno que nos cantó un tango interpretado por Calamaro, no por Gardel. Y eso fue muy triste para nosotros, porque decíamos, ¿cómo? Pero nosotros pensando que en esa comunidad a los niños se les contagiaba el tango, con todo lo que tienen como infraestructura para eso. Y resulta que no, eso estaba como fuera, eso es como un dispositivo externo, como cuando uno se pone la pulsera para ir a pasear, pero no hace parte de uno. Entonces empezamos a trabajar precisamente esa tradición tanguística y a contarles a los niños que no solamente porque Gardel murió en nuestro territorio somos tangueros, sino porque nosotros también hacemos tango y tenemos un tango de guitarras que puede ser un poco distinto al que hacen acá, ¿cierto? Y empezamos el conversatorio, ¿cierto?, entre Medellín y Córdoba desde esa perspectiva, de esa recuperación, dijéramos, del sentido que tiene el tango para los medellinenses y de dónde lo vivimos y lo vivenciamos. Entonces ese diálogo de saberes es bien importante. Otro que tiene que ver con las músicas. La red, cuando se creó, tal vez con unas razones suficientes de la persona que ayudó como en este proceso, se llamaba Red de Escuelas y Bandas Sinfónicas de Medellín, de Orquestas y Bandas Sinfónicas de Medellín. O sea que lo sinfónico era el enfoque, y lo sinfónico no es precisamente nuestro enfoque en la música. Nosotros hacemos otras músicas. Lo sinfónico nos lo importamos desde Europa, bonito, porque también era su música popular, igual es un lenguaje popular, pero nosotros teníamos otras músicas que empezamos a recuperar, entre ellas el tango. Después empezamos a trabajar la cumbia, y que los niños tocaran no solamente los grandes compositores barrocos o clásicos, sino que también tocaran nuestros compositores colombianos. La red se dio el lujo de tener durante un año un compositor colombiano que se llama Victoriano Valencia, componiendo exclusivamente para las escuelas de música, música colombiana, ritmos colombianos. Y lo otro que hicimos fue empezar a conversar sobre nuestra tradición bandística, porque nuestra tradición no es orquestal, es también una cosa extrapolada, traída de otro lugar. Nuestra tradición es bandística, nuestras bandas de música que siempre existieron en los pueblos de Antioquia y en Colombia, eran las expresiones musicales que conocíamos. Cuando salíamos a la procesión de Semana Santa o a la fiesta de Navidad, siempre estaba la banda de músicos de metales, ¿cierto? La percusión hasta igual cumplía un papel muy importante, pero los músicos de vientos eran para nosotros un referente. A algunos les decían los chupacobre, porque precisamente tocaban los instrumentos de viento, y esa era nuestra referencia, y en la red se había perdido. Lo recuperamos desde el momento en que también se recuperó la posibilidad de hacer una administración de la universidad pública, y desde una universidad que tenía también unas prácticas musicales desde el conocimiento de nuestras raíces y nuestro folclore. Bueno, podríamos seguir conversando infinitamente, pero tenemos que cerrar en algún punto para también dar lugar a preguntas. Queremos cerrar tratando de encontrar algunos puntos en común entre las experiencias, y que ellos puedan subrayar lo que consideren más importante, que pueda servir para que los que están escuchando y que están en algún tipo de proceso o participando en alguna experiencia puedan apropiarse de algo que les sirva para su práctica. ¿Cuáles serían para ustedes
esos elementos insoslayables, esos elementos que no pueden faltar en un proceso participativo, comunitario. Yo señalo ahora algunos, que son los que a mí me han impactado más, pero como propuesta para que ustedes después vean qué subrayar, qué agregar o qué quieren decir. Por un lado, los dos hablan de promover relaciones humanas o de promover relaciones saludables, en el caso de Julio con más amplitud que lo humano. Puede decirse que la convivencia, que los lazos sociales, que las relaciones son el alma de los procesos participativos, que cualquiera sea su objeto, que puede haber diversidad de procesos, de miradas, este es un elemento fundamental. Después, el reconocer o fortalecer la autoestima personal, la generación de confianza, la autoestima comunitaria, la estima de una comunidad, también es otro elemento insoslayable. Si piensa que podemos hacerlas confluir en torno de las R del diálogo intercultural, respetar, receptar, revalorar, recrear, resolver, y las A de la esperanza y de la alegремia, o el reconocer, valorar y potenciar, que señalaba también Marta. La cuestión de tocar la emoción o de emocionar, de trabajar con el cuerpo, la importancia de la presencia en territorio, porque allí se trabaja con el cuerpo, en las prácticas autogestivas, por ejemplo, que mencionaba Julio, de la digitopuntura, fabricación de fitofármacos, lo artesanal, como si el registro de lo corporal fuera también otro elemento insoslayable. Y en la experiencia, en las dos experiencias relatadas, el reconocimiento de las prácticas comunitarias ancestrales, también el papel que juegan, no sé, ¿qué señalarían, qué subrayarían ustedes y qué dejarían para el cierre como elementos comunes a ambas experiencias y para ustedes fundamentales? Bueno, creo que tú has detallado muy bien las coincidencias. Creo que eso revela que hay, más allá de los kilómetros y de las distancias y de los tiempos, que hay una fuerza, una energía que es muy esperanzadora, que hay un compromiso con la vida, ¿no? Creo que no le quitaría ni agregaría nada de lo que tú detallaste. Me parece que podríamos sintetizarlo con esto de las relaciones saludables, como le dijimos hace un ratito, con uno mismo, ¿no? Sentirse amigo o amiga de cada uno de uno mismo, con las personas, aceptando aceptando y amando las diferencias, porque somos personas singulares, con distintas historias. Y las relaciones saludables con toda la manifestación de la vida. Creo que estos tenemos que avanzar mucho. Como me siento, me voy a permitir narrar lo que una anciana acá de nuestro norte, del norte santafesino, de Fortín Olmos, llamada Doña Santa, decía a un grupo de mujeres que manifestaban un gran conocimiento de las propiedades de las plantas, decían, por favor, estas plantas no las corten, no, porque la hizo Dios, igual que a mí, es mi hermana, es hermana. Entonces, tengo que saber bien si esa plantita tiene 5 años, menos 5 años, si hay que sacarle la hojita antes que se vaya el rocío o después que se ponga el sol, pero siempre pedirle permiso y explicarle. Bueno, esta actitud espontánea de esta señora, a mí realmente fue una vivencia que la tengo siempre presente, porque es lo cotidiano, la actitud del respeto, del cuidado de la vida. Por eso pienso que esto de relaciones saludables tendría que ser el común denominador, pero no quitaría ni agregaría nada de lo que tú dijiste.
Estoy de acuerdo, creo que hiciste una síntesis muy, muy rica sobre cuáles serían como esos asuntos que tienen que prevalecer en procesos participativos. Yo agregaría de pronto algo que lo dije entre líneas, pero me parece como bueno señalarlo. Primero, yo creo que hay una cosa clave para los que trabajamos en procesos comunitarios y de participación, y es entender el contexto, la historia y la cultura. Yo creo que si no entendemos y reconocemos los intereses y necesidades de las comunidades que están profundamente arraigados en ese contexto y en esa historia y en esa cultura, poco podremos hacer. Creo que también el diálogo intergeneracional es muy importante. Ahora nosotros en Medellín, a raíz de un proceso que estamos viviendo de constitución de una consejería ciudadana para Medellín, desde la sociedad civil, tratando de hacer veeduría y seguimiento a los procesos de planeación local, estábamos reuniéndonos con unos jóvenes que están trabajando en la mesa ambiental de Medellín a raíz de la contingencia ambiental que estamos viviendo ahora, y nos encontramos con que estos jóvenes tienen unos lenguajes muy distintos a los nuestros. Ese lenguaje adulto y el lenguaje juvenil es muy diferente, y ahora mucho más. Ellos son los dueños del Big Data, son los dueños de las redes sociales, son unos magos con todas estas tecnologías nuevas, y nosotros poco accedemos a eso, o accedemos de mala manera muchas veces, no lo sabemos aprovechar tanto como ellos. Y nosotros tenemos otras cosas que ellos tampoco conocen. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso de delegación de memoria en nuestros jóvenes a partir de sus propios dispositivos? Entender esos dispositivos de los que ellos disponen, me parece que sería muy importante. Y lo otro es la capacidad de agencia, como decía Amartya Sen, que me parece importante alimentar y fortalecer esa capacidad de agencia entendida como la libertad efectiva para alcanzar aquello que tiene razones para valorar ese sujeto o esa persona que actúa y que quiere ser agente de cambio y de transformación social. Yo creo que esas cosas no se nos pueden pasar por alto, que estos pensadores, grandes filósofos que nos ayudan como a tomar distancia un poco de nuestras prácticas y a valorarlas y revalorarlas, no los podemos dejar por fuera. Eso es muy importante. Muchas gracias. A ustedes.